Un sociólogo que consultábamos para integrar los bloques de este programa nos enseñaba, con su sapiencia mucho mayor que la nuestra, la triste realidad de una Argentina que tiene una absoluta disociación, o sea, una falta de concordancia, dos visiones absolutamente distintas entre la realidad cotidiana que se vive en las calles, en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, y lo que las pantallas de televisión, las radios coordinadas en un discurso hegemónico y único, y la prensa gráfica que todavía se mantiene, y sobre todo el trabajo en las redes sociales, que pintan, dibujan, informan o desinforman, urden y plantean al televidente, al radioescucha o al lector una realidad absolutamente distinta de la que usted puede ver si sale a la calle, conversa con la gente, conversa con su verdulero, con su carnicero, con su panadero, si habla con la gente de su barrio, va a poder comprobar que la sensación, el discurso, lo que la gente piensa en la realidad cotidiana de su lucha diaria es absolutamente distinta a la que plantean las pantallas hegemónicas de este sistema infernal, organizado para ello, para confundir, para desinformar. Y esto nos hacía acordar a una anécdota que nos causó mucha gracia de nuestro lector de cabecera, don Arturo Martín Jaureche, que es el que da el nombre a este programa, que él comentaba que allá por el siglo XX, antes de mediados del siglo XX, cuando se hizo popular la radio a transistores, la radio chiquitita, que con pilitas los aficionados a los deportes podían llevar a la cancha, era toda una novedad. Había muy pocas personas en la tribuna de las canchas que no tenían una radio a transistores en su oreja para escuchar la misma transmisión del partido que estaban viendo. Y se había generado una desinformación entre el partido que el miembro hincha de la tribuna veía y el que escuchaba en la radio a transistores, y cuando volvía a su casa, en vez de comentar la secuencia del partido que él había visto, llegaba convencido que el partido que había él presenciado era el que le contaba el periodista en la radio a transistores. Fue el comienzo de urdir una desinformación de acuerdo a intereses. Esto se trasladaba después, con la poca prensa existente en ese momento, en el pueblo donde don Arturo Jaureche vivía, llegaban dos diarios, el diario La Nación y el diario La Prensa. Y todo el pueblo comentaba lo que decía La Nación o lo que decía la prensa, pero no miraban lo que pasaba en el pueblo a ver si eso coincidía con lo que decían los diarios. Ahora hay una red de medios informales y formales, infernal, en redes sociales, ONG, gráficas, televisión hegemónica. Solo el grupo Clarín maneja más de 300 cabeceras de puentes desinformativas o uniformadoras de la información para que usted piense que la realidad que ocurre es la que cuentan ellos y no la que usted ve. Y así se dibuja una realidad informativo-televisiva que nada tiene que ver con la falta que no tiene ninguna concordancia con la realidad que usted ve en la calle. Y por eso se entiende que haya personas que pertenecen, por ejemplo, a la clase trabajadora y que están viendo en las pantallas de televisión que un gobierno de derecha le está proponiendo quitarle derechos a los trabajadores, y sin embargo ese miembro de la clase trabajadora, sabiendo que el programa de ese gobierno de derecha es quitarle derechos, lo vota y lo adhiere, porque las pantallas televisivas y la maraña de desinformaciones lo termina desorientando. Igual podríamos hablar de jubilados o jubiladas que a ese mismo programa de derecha liberal le está proponiendo bajarle las jubilaciones
o liquidarle el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y sin embargo lo vota porque las pantallas de televisión le han convencido que él tiene que odiar a los otros. Lo mismo pasa con los que son trabajadores formales de gremios estacionales como los de la construcción. Le anuncian que van a suprimir toda la obra pública, y los albañiles que viven de la obra pública terminan votando a ese programa de derecha liberal que le está prometiendo que lo va a dejar sin trabajo. ¿Cómo se entiende esto si no es con un sistema planificado y orquestado para que usted se confunda? Hay personas que jamás van a poder acceder a una vivienda propia, que pagan alquileres fabulosos para poder habitar con su familia en inmuebles prestados. Y hay un gobierno de derecha que le está proponiendo eliminar el plan Procrear o los planes de vivienda para que cada uno se la arregle como pueda. Y ese inquilino dependiente del préstamo de tiempo del inmueble del cual otro es propietario, vota ese programa de derecha que le va a prohibir de por vida tener su casa propia. ¿Cómo se entiende esta cuestión de que los que son víctimas del verdugueo de los planes de ajuste de los gobiernos de derecha voten a los mismos programas que le están prometiendo que le van a quitar los derechos? Mire, a esto el sociólogo inteligentísimo lo definía como el síndrome de Estocolmo social. ¿Se acuerda que el síndrome de Estocolmo es el amor que la víctima le tiene a su victimario, de tanta frecuencia de coordinar con él o de convivir con él? ¿Por qué estas categorías de víctimas perjudicadas por los intereses de la élite democrática, derechosa, liberal gobernante siguen apoyando este programa que todos los días le quita derechos, hasta los remedios de enfermos oncológicos que se mueren de cáncer por no tener los kits de tratamiento, o los jubilados que siguen cobrando el mismo bono congelado de hace un año y medio, o las personas que, siendo inquilinas, jamás van a poder acceder a una vivienda propia porque no hay planes? Porque la multiplicación casi infinita de los medios ha hecho que la política actual de la República Argentina sea publicidad propia, sea pura publicidad que tiene su propio análisis, y a mayor cantidad de segundos televisivos en las pantallas hegemónicas que difunden todas exactamente cada una de ellas lo mismo, usted lo termina comprando como un jabón en polvo o como un preservativo. Solo se trata de despertar, solo se trata de generar conciencia de clase, solo se trata de ponerse a pensar un solo minuto a qué clase pertenezco yo, para que de una vez por todas me dejen de seducir con los cantos de sirenas y abandone yo, de clase trabajadora, jubilado, ama de casa, excluido, enfermo oncológico, taxista, desempleado informal o persona que ha sido directamente no tenida en cuenta dentro del esquema del Estado mínimo liberal, derechoso, faccioso y gorila, para darme cuenta que tengo que empezar a pensar por mí y por los míos, tener conciencia de clase para que en el próximo mes de octubre no me vuelvan a engañar. Así comienza hoy a las 13 horas y 18 minutos, aquí en la frecuencia modulada 96.5, Radio Infinito, en la ciudad de Salta capital, en la provincia del mismo nombre, en el norte de Argentina, en el extremo norte del Valle de Salta, hoy llamado de Lerma, lamentablemente, aquí, en una maravillosa mañana de nuestra ciudad rodeada de montañas bellas. Desde aquí, desde el lugar más lindo del mundo, comienza y estará en el aire hasta las 4 de la tarde, la madre que las parió.